¿Tiene asistencia esta clase? Eh, no me olvidé. Eh, Chiquillos, pónganse ustedes presentes en el chat nomás. ¿Ya? Ah, ya. Pónganse presentes en el chat ahí y háganlo, por favor. Ya, para dar un. Y ustedes le dieron unas décimas, así que también para esas décimas. Ya. Así para recordarme. Ya, chiquillos. Lo que pasa es que después cuando descargo yo el video, ya me aparece todo las personas, cuando todo lo que pasa en el chat. Entonces, si ustedes se colocan presente, yo después descargo el video, ahí tengo todas las personas. Chiquillos, en cuanto a la economía organizacional, está orientada a optimización de los sistemas de los sistemas básicamente sociales, ¿ya? Ahora, siempre es importante entender de que cuando tenemos que hablar de la ergonomía, desde el punto de vista organizacional, viene claramente definido por varios factores. O sea, uno, por ejemplo, es cuando un punto importante son, por ejemplo, los perfiles de cargo. O sea, yo trabajador sepa y sé lo que tengo que hacer, y qué es lo que abarca mi cargo. ¿Para qué? Para yo poder de una forma u otra tener, administrar mis tiempos y ver varios factores. Ahora, lo que es recurso humano de una forma u otra es bien importante. Ya, la próxima semana, chiquillos, quiero que trabajemos, bueno, ver si podemos trabajar esta misma instancia, para ver los riesgos psicosociales, porque la economía organizacional directamente tiene relación con los riesgos psicosociales. Entonces, me interesa eso, que lo podamos ver porque es algo bien interesante y también es un protocolo que hay que trabajar de manera obligatoria. Pero la economía organizacional es mucho más sencillo poder trabajarla desde ese ámbito. Ahora, la economía de sus distintas ramas se enfoca en el diseño centrado en las personas, ya sea en la relación a productos, tareas, cargos, ambientes, organizaciones, y en este aspecto vamos a trabajar estos ámbitos de acá. ¿Ya? Ahora, lo importante es entender de que la relación entre el trabajo que uno hace y la generación de enfermedades es algo bien importante tomar en cuenta, chiquillos. O sea, es como, em, de hecho, de un tiempo hasta ahora se modificó y se clarificó bien el concepto de la enfermedad mental de origen laboral. ¿Ya? Por si acaso, o sea, y con la misma generación de protocolos psicosociales, ya se generó como toda una herramienta y metodología de trabajo para evitar ciertas situaciones y malas prácticas del ambiente de trabajo. Hay muchas malas prácticas que aún en el siglo XX se siguen dando. Eso, acosos laborales, tema de los burnout, el tema también, por ejemplo, de los moving, que en el fondo es tomar a una persona y cambiándola distintamente de puesto de trabajo. ¿Para qué? Para producir un agotamiento de ella y que la persona en el fondo renuncie, se vaya. Esos elementos y esas tendencias se siguen dando. Entonces, los riesgos psicosociales de una forma u otra nos generan esas herramientas bien potentes y bien importantes para poder eliminar ciertos aspectos, ¿ya? Y aparte, con el famoso TEMER, los trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores, también se generan distintas herramientas. ¿Para qué? Para poder evitar y minimizar la generación de enfermedades. Ahora, el protocolo TEMER es bastante dicotómico porque toman a una persona, pero la evaluación de ese riesgo se hace de la cintura hacia arriba, en el fondo todo el tronco superior, y toma o considera ciertas posiciones de los pies para poder hacer ciertos movimientos, que eso en el fondo todo hace una evaluación, pero una evaluación segmentada, no una evaluación completa de la persona. Y también lo otro importante es la generación de lo que es el manejo manual de cargas, que eso también es un ámbito bien importante de poder trabajar. Bueno, lo que es manejo manual de cargas tenemos que trabajarlo en la unidad 4. Vamos a trabajar en manejo manual y en manejo mecanizado. Ya eso, bueno, en el fondo bien mecanizado, lo vamos a trabajar con carretilla, traspaleta, grúa, horquilla, y el manejo manual es con una persona en sí. Vamos a trabajar esas cuatro metodologías y también vamos a trabajar un poquito lo que tiene relación, por ejemplo, con los procedimientos de trabajo, específicamente procedimientos para el manejo manual de materiales, para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, una persona en sí, uno ve a veces la parte externa. Sin embargo, toda persona y todos nosotros nos vamos a componer por distintos sistemas. Vamos a tener todo lo que es el sistema óseo, ¿ya? El sistema nervioso, todo lo que es la parte del sistema circulatorio, todos nuestros órganos del cuerpo, ¿ya? Y también los músculos. Bueno, y en la parte más específica vamos a tener músculos, tendones, articulaciones y distintas componentes del cuerpo. Ahora, el cuerpo humano, de una forma u otra, es uno de los sistemas más perfectos que existe.
¿ya? Independiente de que uno pueda tener enfermedades o una persona puede tener una condición distinta. En el fondo, por ejemplo, alguna limitación de su movimiento o alguna limitación de tipo cognitiva. Independiente de eso, como máquina, el cuerpo humano es una de las máquinas más perfectas, ya que involucra la interacción de distintos elementos. Ahora, lo importante entender de esto, que la ergonomía se va de una forma u otra a enfocar en de cómo el diseño de los trabajos y del puesto de trabajo va a permitir que la persona no tenga daños o su salud no se desmejore desde el punto de vista óseo y desde el punto de vista muscular. Y también sumado a las articulaciones y otras partes del cuerpo. Ahora, los distintos agentes agentes ya derivados, por ejemplo, de la higiene industrial, van a afectar a distintas zonas del cuerpo. Vamos a tener afecciones a los órganos, al sistema circulatorio, al sistema nervioso. Los metales pesados siempre van a tender a afectar el sistema nervioso. De hecho, hay una enfermedad asociada a la exposición al mercurio, que es el famoso saturnismo, que eso también afecta de una forma u otra al sistema nervioso. Bueno, la ergonomía física de una forma u otra se refiere a la ciencia que estudia las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas en la relación con la actividad física relacionada con el trabajo, siendo los temas más relevantes el manejo de materiales, movimientos repetitivos, las fuerzas sobre la carga postural y los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. En la práctica vamos a empezar a darnos cuenta de que todo lo que tenga relación con movimiento, cómo yo me paro, cómo yo, por ejemplo, empujo algo, cómo me siento o cómo manipulo ciertos elementos o qué tanta repetitividad de ciertas cosas tengo, me ayuda a estudiar la ergonomía física. Y eso es importante, de poder entenderlo. Ahora, cuando uno empieza también a trabajar las medidas de control, o sea, por ejemplo, una medida de control en el contexto mío es el diseño que yo tengo en mi puesto de trabajo. Eso es uno. Y mi medida de control a veces es un poco tan específica hasta con el tema del mouse. O sea, si uno tiene un mouse normal, pasa esto, que en el fondo, vamos a explicar algo bien, que una pregunta que siempre me hacen. Ya. Acá tengo dos mouse, el mouse tradicional y el mouse ergonómico. Cuando uno ve la mano, este es como el ángulo normal y habitual que tiene. Un mouse, como dice Silvestre, ¿qué hace? Que mi mano se tuerza para que esté sobre él. Y en este aspecto nosotros vamos a tener una compresión y uno siente acá levemente tirante. En cambio, un mouse ergonómico hace que mi mano, que mi brazo no se gire y tenga la linealidad normal. ¿Y eso por qué es importante? Porque de una forma u otra, en mi caso, en mi contexto de trabajo, yo paso altas horas frente a una pantalla, independiente de que también tenga mis pausas y todo lo que tenga en relación con aquello. O sea, en este caso, cuando hago trabajo netamente de digitar, ya hago trabajo, pausas cada media hora, 5 minutos, o la vista la saco un poco de las pantallas, la coloco en un punto, etcétera. Y aparte, como estoy sentado, cómo está diseñado el puesto de trabajo. Pero existen muchas veces actividades de digitación, que son personas que se contratan para digitar. Y en ese aspecto hay que hacer un control muy adecuado de cómo está dispuesto el puesto de trabajo, control 1, control 2, cómo está dispuesto el ambiente de trabajo en cuanto a las temperaturas y humedades. Tercero, las pausas en el trabajo. Y cuarto, que es un factor no menor, pero que cuesta mucho que nosotros podamos aplicar o definir un control más adecuado. Y ese aspecto también viene dado por la alimentación. O sea, grasas y azúcares y harinas, en el caso de lesiones musculoesqueléticas, hace que estas lesiones no tengan una solución rápida, ¿ya? Y eso también hay que tomarlo a entender. Hay lesiones que son típicas que uno puede generar. Rodrigo. Sí, profesor, disculpe una consulta. Le iba a preguntar cómo está operando el tema de la ergonomía, todo esto, esta ergonomía física ahora con la pandemia, en el caso de tanta gente con teletrabajo, que está con sobrecarga, muchos que pasan 8 horas sentados prácticamente frente al computador. ¿Cómo operaría ahí el experto? ¿Qué se está haciendo? Bueno, si mi memoria no falla, en la práctica, la modalidad de teletrabajo en sí es una modalidad de trabajo, lo que no exime al empleador de proporcionar los medios o las medidas de control.
O sea, tiene que hacer eso. De hecho, el empleado debiese proporcionar varios elementos. Ahora, el tema del teletrabajo no nació por un tema de que como sociedad hubiésemos decidido en su conjunto empezar a implementar esta metodología de trabajo. Bueno, el teletrabajo se está implementando en Chile desde de poco, desde la década de los 90 en adelante. Ahora, lamentablemente, es un tema forzado por un tema sanitario, ¿ya? Porque en la práctica, teletrabajo aquí ayuda a que haya una exposición menor de las personas en el trabajo y camino al trabajo, de poder contagiarse. Ahora, independiente de eso, em, las formas de trabajar de una forma u otra también implican cambios organizacionales y cambios también como sociedad. Y eso que implica de que también tengan que adaptarse la cantidad de trabajo que tú hagas. O sea, desde el aspecto, por ejemplo, de la docencia, un panorama es hacer clases de manera física y otro panorama distinto es hacer clases desde el panorama virtual. Claro, Son claro, ámbitos completamente distintos así es, y riesgos distintos. claro. Entonces ahí viene también cómo los centros de trabajo entienden esto y dan también como buenas prácticas y soluciones para esto. ¿Ya? Y ahí que viene también cómo se está diseñando y también incorporando la incorporación de más personal. Porque no es la misma cantidad y calidad de trabajo que tú hagas por teletrabajo versus un trabajo presencial. Claro que sí. Yo, por ejemplo, lo visualizo mucho a ver, por ejemplo, en los colegios, cuando trabajan en lo que es docencia, aparte del profesor, está también, ¿cómo se llama? El personal de apoyo, o el Sí, personal para docente, ¿no es cierto? Que claro. en el O fondo, el PIE, todo eso, psicopedagoga, diferenciales. claro, y eso de una forma hace que el proceso educativo pueda ser más fluido. Y claro, y tú en aula puedes estar trabajando con varias personas a la vez, o con varias personitas, no más chiquititos. Claro, Pero en el ámbito virtual, ¿cómo llevamos a eso? sí, po. Entonces, yo pienso que tiene que haber también un cambio cultural de cómo enfrentamos toda esta situación y cómo lo vemos. Porque en muchos trabajos las condiciones de seguridad tampoco eran tan buenas trabajando en normalidad. Sí, sí, eso se parte, pero por ejemplo, una persona que llega a sufrir una enfermedad profesional por motivo del teletrabajo, ¿Mm? por la ergonomía, igual estaría cubierta, ¿cierto? Sí, Podría tener derecho a licencias, con PIN, sí, todo lo que implica. exactamente igual. Exactamente, porque en el fondo em, tú estás haciendo tu actividad laboral, pero tú la estás haciendo en otro lugar, no porque tú quieras. Claro, Mira, es distinto, por ejemplo, ya, imaginemos un contexto distinto, que una empresa, por ejemplo, contrata un psicólogo, por ponerte un ejemplo, pero para que haga telemedicina. Ya se está contratando a la persona, pero bajo una condición. Ahora, lo que pasó con el teletrabajo y con todo esto es que se tuvo que llevar de manera obligatoria una condición nueva. ¿Y eso qué implica? Cambios a nivel de contrato de trabajo, por ejemplo. Hasta la condición del puesto de trabajo o hasta incluso el lugar el lugar de trabajo. Pero recuerda que el contrato de trabajo, de una forma u otra, nos norma varias cosas. Una principal, que es la relación de subordinación entre un empleador y un empleado, y también nos define los lugares de trabajo. O sea, en ese aspecto tú estás trabajando igual bajo un contrato de trabajo. Y por lógica también va a tener las distintas coberturas de seguro en la ley. Lo vas a tener. Ahora, lo que he conversado con varias personas que trabajan, y lo que me han comentado mucho es el aumento de manera bien preocupante de lo que son algunas enfermedades de origen mental. ¿Ya? Y en este aspecto van a requerir, por ejemplo, que el facultativo otorgue una licencia médica. ¿Ya? Pero es sí, porque eso subió mucho. sube mucho. Porque las casas en Chile tampoco es que sean extremadamente grandes. Claro.
Entonces tienes que tener espacios para trabajar. De hecho, yo acá en mi casa habilité un dormitorio para trabajar. Porque la situación está así, ¿ya? Ahora, aquí claro, uno dice, pucha, hay que preocuparnos entonces de cómo vemos la seguridad en este ámbito de pandemia. Pero la pandemia de un punto a otro va a acabar. No sé cuándo, pero yo espero eso. Y cuando eso pase, ahora la pregunta es, ¿cómo ver la seguridad post pandemia? Sí. Hay que replantearse todo. Todo. O sea, por ejemplo, hasta las aulas, ¿cuánto va a ser la cantidad máxima de personas en un aula, por ejemplo? Varias leyes, incluso las leyes educativas, te definen la cantidad de metros cúbicos por estudiante, o el espacio físico de área por estudiante. ¿Eso variará con COVID ahora? Porque las vacunas lamentablemente no todas las personas se están vacunando, las vacunas que tengan pruebas igual hay que seguir testeándolas, el tema también de la frecuencia de las vacunas, etcétera. Entonces, eso también va a suponer un cambio rotundo y un cambio completo del paradigma de cómo vamos a pensar la seguridad. O sea, la seguridad, como muchos de ustedes la han visto, ha variado en Chile de una manera pero gigantesca, o sea, brutal como ha variado. O sea, y se han producido cambios bastante buenos y eso se agradece mucho. Ahora, chiquillos, la fisiología en sí es parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. Ahora, lo principal también para nosotros es que la fisiología también nos va a ayudar a poder entender que bajo ciertos tipos de trabajo van a haber ciertos tipos de lesiones, ¿ya? Ahora, lamentablemente yo acuñé una frase que dice, dime en qué trabajas y te diré en qué te puedes enfermar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, lo que son cocineros, ellos generan mucha lesión de espalda, pero también mucha lesión asociada a las manos, básicamente por movimientos repetitivos, y las famosas epicondilitis, codo del tenista, codo del golfista y túnel carpiano, ¿ya? Y eso es un tema. O sea, hay otras labores, por ejemplo, como las que pueden hacer, por ejemplo, análisis químico, análisis metalúrgico, que ellos también empiezan a generar desgaste también en lo que es manos, dedos, segmento muñeca codo, y también temas muchas veces al hombro, básicamente para tener que levantar cosas de 1 o 2 kilos, o un poco más de masa, un poco más de peso en realidad. Bueno, masa porque peso es otra cosa, una fuerza perpendicular hacia abajo que tiene un objeto en relación con la gravedad. Pero ese tipo de lesiones se van generando y son lesiones como típicas, o como que, ok, tú haces este trabajo, entonces de esto tú te puedes lesionar. Y en un aspecto bien fome, porque lamentablemente hay muchas veces que existen también sobrecargas. O sea, tú puedes hacer un trabajo una vez, 2 veces, pero hay veces que las demandas de trabajo o la cantidad de trabajo que tú tienes que hacer es mayor de lo habitual. Y eso limita los tiempos de recuperación. Y un tiempo de recuperación limitado, el cuerpo no se recupera como debiese, por lo tanto los daños empiezan a ser de una forma u otra de puntos más acumulativas. Y eso es lo importante también de tomar en cuenta con la ergonomía, de respetar los tiempos de descanso. O sea, por ejemplo, el 594 nos define los límites permisibles de exposición. Ahora, esos límites de exposición tienen que ser también variables o van a tener una variación desde la perspectiva de qué sentido, de que si tengo aumento en la jornada de trabajo y estoy trabajando sobre 1000 metros, o sea, aumento de la presión, va a tener también variabilidad. Ahora, ¿en función de qué? Del tiempo de reposo. Por lo tanto, yo tengo que también responder a eso. O sea, si hay un tiempo de reposo en el tema de la exposición a agentes químicos y agentes físicos, como ruido, por ejemplo, y vibraciones, también debe haberlo para un tema de trabajo en el cual requiere un esfuerzo físico. Ahora, la anatomía humana es una rama de la biología humana que estudia la forma, función y la estructura de los organismos vivos y las relaciones que hay entre sus partes. Y la palabra anatomía viene del griego ana, arriba, y tomos, cortar. En el fondo es un corte de la anatomía humana, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, articulaciones. Ya, las articulaciones, chiquillos, se van a ver siempre, van a ser como los puntos de unión, no solamente entre los huesos, sino que también van a ser los puntos de desgaste de mayor recurrencia, básicamente, por ejemplo, un tema de carga
un tema también de la genética de uno, o también un tema de un desequilibrio muscular, que en el fondo se puede producir como ciertas tracciones de la articulación que produzca un desgaste en la misma. Ahora, vamos a ver en el fondo qué es una articulación. Bueno, en la práctica son los puntos de unión entre los huesos. O sea, en el codo tengo una articulación en la muñeca, en el hombro, en la pelvis y en las rodillas. Ahora, desde el punto de vista laboral, ¿cuáles van a ser siempre las que tienden como a tener mayor daño? Hombro, codo, muñeca y rodilla. Ahora, en la columna vertebral uno también va a tener ciertas estructuras que de algún punto u otro pueden ser asimilares a articulaciones. Tiene famosos uniones entre los discos, ya que hay mucha afección producto de temas posturales, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, las articulaciones, ¿cómo se van a clasificar? Entre fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿ya? Y en este caso, las vértebras van a tener unos cojinetes, ¿ya? O estas cositas o estructuras. ¿Para qué? Para darle una semimovilidad a la columna vertebral. La columna vertebral no es que sea hiperlaxa, sino que va a tener movimientos de cierto rango de movimiento. Ahora, muchas veces a mí me han preguntado, oye, pero ¿qué pasa con los tacos y qué pasa con el sobrepeso? Ya. Cuando uno ve una columna vertebral en sí, uno dice, ok, tengo las vértebras, ¿ya? Tengo las vértebras, pero entre las vértebras tiene que haber un cojinete, que en el fondo es una articulación semimóvil. Cuando tú tienes tacos, las plataformas o la articulación vértebra no están así, sino que empiezan a estar así. Se empiezan a desgastar más en una zona que en la otra. Si tú le preguntas a una mujer que utiliza tacos por mucho tiempo, muchos años, te va a decir lo siguiente, que en una de sus piernas siente a veces un leve adormecimiento y siente como unos pequeños pinchazos como golpes eléctricos, ¿ya? ¿Y por qué razón motivo? Porque ese cojinete, por la compresión, porque lamentablemente la espalda, el taco que hace, levanta la zona del tobillo, va a hacer que gran parte de la masa de la persona, más del 60-70%, se quede en los dedos del pie. Al levantar la pierna, automáticamente va a tender a comprimir la columna vertebral. Bueno, también produce una compresión a nivel de rodilla, que es la lesión por los tacos. Va a producir una lesión en el ligamento cruzado, o sea, una lesión equivalente a la de un futbolista. Y va a producir un desgaste en este caso, en los cojinetes. Y va a empezar después el desgaste a ser tanto que va a empezar a chocar huesito con huesito. Y van a empezar a ver como unos piniscones a todo lo que es la columna vertebral, específicamente aparte del sistema nervioso. Por eso, si le preguntan, oye, ¿qué pasa con los tacos? No son recomendables bajo ese punto de vista. Genera lesiones en el tobillo, acortamiento del tendón de Aquiles, compresión de la rodilla, de la rótula, desgaste articular, problema en los ligamentos, compresión de la espalda. Ahora, el sobrepeso no es que tampoco sea tan malo, es bastante malo. ¿En qué sentido? La espalda, chiquillos, por favor, denme un segundito. Ya, pero chiquillos, el sobrepeso, de una forma u otra, va a empezar a generar algo muy similar al taco, pero va a hacer que toda la masa extra va a empezar a generar una presión y la espalda se va a empezar a comprimir hacia adelante. Va a empezar a tener un leve arqueo. Y entre mayor sobrepeso, este arqueo es mayor. Por lo tanto, va a empezar a producir un desgaste mucho más grande a nivel de espalda y también empieza a producir desgaste a nivel articulares, básicamente por el peso en que la persona y sus articulaciones debe sufrir, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, están compuestas por qué elementos las articulaciones. Bueno, por el cartílago, la membrana sinovial, los ligamentos, tendones, bursas, líquido sinovial, hueso y menisco. Ahora, siempre el menisco va a producir una especie de desgaste producto también de la actividad física y de los años. O sea, hay algo que es transversal a todas las personas, es que todos envejecemos, todos.
Ahora, producto del envejecimiento, por ejemplo, se va cortando la vista, se empieza a caer el pelo, se empieza uno a perder el color del pelo muchas veces, aunque el tema de esto no necesariamente es en la avanzada edad, hay personas que pierden su color de pelo muy jóvenes incluso. Ahora, lo principal de esto siempre es tratar de hacer pausas, ¿ya? Y tratar de llevar una vida un poco más simple en el sentido de evitar las sobrecargas físicas, uno, y también el tipo de alimentación. O sea, eso aunque yo no sé quién para decir eso, igual tengo sobrepeso. Sin embargo, hay elementos que uno tiene que cortar de cuajo para evitar un daño mayor en la articulación, o sea, el exceso de sal, por ejemplo, las bebidas, entre otros elementos que va produciendo ciertos elementos. Ahora, las bursas van a ser como unos pequeños saquitos que en el fondo produce como una amortiguación, ¿ya? El líquido sinovial es una parte de la lubricación de la rodilla, porque en el fondo es una articulación que tiene que tener lubricación. Ahora, lo que siempre se produce un tema muy importante es con los cartílagos, que en el cartílago en el fondo es un hueso un poco más blando, que se también produce un desgaste por el tipo de trabajo, la sobrecarga y sobrepeso. Los cartílagos, ya que los cartílagos también vamos a encontrarlo en varias secciones. Bueno, básicamente en lo que es en la sección de tobillo y rodilla va a tener un desgaste importante, pero por ejemplo por el tipo de trabajo. O sea, aunque parezca paradójico, uno no puede estar sentado todo el día, pero uno tampoco puede estar de pie y caminar todo el día. Por lo tanto, los trabajos también tienen que tener los tiempos de reposo. O sea, para eso, por ejemplo, está la ley de la silla, que o sea, tiene un nombre específico, pero es coloquialmente conocida como la ley de la silla. Entonces, ¿para qué? Para que todo el personal que trabaja de pie o tiene que estar de pie pueda cada cierto rato tener un descanso, ¿ya? O sea, ¿para qué? Para poder evitar también ciertos daños en la estructura del cuerpo humano. Rodrigo, dígame. Por ejemplo, en el caso de los expertos, yo he conversado con varios de ellos y dicen que igual a veces hay algunos trabajos que se camina harto con zapatos de seguridad. Y también dice que algunos presentan problemas de callo, por ejemplo, en los pies, que son así como crónicos, problema igual el tema de usar plantillas, todo un tema igual, ahí también hay ergonomía, en el caso de nosotros mismos. Sí, o sea, mira, a ver, tú no podías esperar que un zapato barato no te produzca un daño en los pies. Eso tienes que tenerlo Claro, súper claro, claro. ¿ya? Ahora, claro, uno, por ejemplo, a mí cuando yo ejercía, me tocaba, por ejemplo, hacer inspección en la mina, junto con supervisión. Eran 2 horas caminando, Sí, me imagino. con zapato. Mira, el zapato de seguridad, y quizá le va a causar extrañeza, como se lo voy a decir yo. Para mí el zapato es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? El zapato de seguridad es más ancho. Por lo tanto, ¿es recomendable conducir con zapato de seguridad? No, No, con los pedales. claro, porque tú puedes querer frenar, pero va a acelerar o viceversa. Va a estar pesando 2 pedales en uno. Por lo tanto, yo siempre he recomendado que el zapato de seguridad no es para conducir, es para trabajar cuando tú tienes que tener o tú estás expuesto a un riesgo de que haya algún elemento o herramienta en tu pie. Para ese contexto, un zapato de seguridad. Ahora, el tema también de las plantillas es un tema ortopédico, el cual un especialista debe otorgarlo. Claro, tiene que dar en base a la problemática de cada cual. Claro, quizás hay unas plantillas que tienen un realce, porque quizás una pierna un poco más corta que la otra, o un tema también de la pisada, ¿ya? Ahora, dentro de mi experiencia, yo siempre trabajaba, tenía 2 pares de zapatos de seguridad. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú estás caminando 2, 3 horas, o estás 8, 10, 11 horas con zapatos de seguridad, se van a humedecer igual, se mojan igual. Por lógica, tienes que también tener un recambio para que se puedan secar los zapatos, porque así no empezar a generar hongo, por ejemplo, el famoso pie de atleta, y entre otros elementos, ¿ya? Ahora, eso también es complementario, porque cuando uno está tanto tiempo de pie, yo lo que hacía, por ejemplo, llegaba a la casa, secreto de abuelita, un bol con agua caliente con sal, Para desinflamar. para desinflamar. ¿Sí? El tema, por ejemplo, los calcetines, comprar calcetines de cobre, por ejemplo, con fibra de cobre, por ejemplo, o los distintos cuidados también de las uñas, entre otros elementos, para poder en el fondo tratar de manejar bien la
¿cómo se llama? Evitar una lesión y poder manejar de mejor forma una temática. Ya que eso es como lo que uno también debe a veces privilegiar. Ahora, los zapatos de seguridad, bueno, ya no es como antes. Antiguamente comprar un zapato, por ejemplo, de composite, que eran una especie como de fibra, hace 10, 12, 15 años atrás era incomparable, eran súper caros. Ahora un zapato de composite te vale 40 lucas. Es distinto. Ya tiene un acceso mayor. Ahora, hay una pregunta que siempre me hacen: ¿y cuánto duran los zapatos? Eso es por cada persona. O sea, ahí hay un tema en tema. O sea, los zapatos por lo general duran de 4 a 6 meses como mínimo. Porque el problema de un zapato, si un zapato se pone liso, y uno vea eso. En el fondo, o sea, mi punto es ese. O sea, el zapato es importante, claro, pero el tipo de zapato también lo es. O sea, me acuerdo una vez una empresa me entregó unos zapatos de buena marca, pero en la parte del talón eran tan duros que igual me producían un desgaste a nivel de piel. Entonces hay veces que uno tiene que estar usando los zapatos o colocarse unas parches curitas a nivel de tobillo para evitar un daño. ¿Ya? Pero en sí el tema del caminar para el experto en prevención y el tema de estar tanto rato sentado conduciendo es tema. Es pero mucho el tema, ¿ya? Y de ahí que uno tiene que también tener ciertos cuidados con uno mismo también. O sea, el tema de estar tanto tiempo sentado y en malas posiciones genera daño a nivel de articulaciones, por ejemplo, a nivel de cartílago. O sea, también hay que tener un tema con aquello. El tejido de pieza esquelética flexible es una especie de tejido conectivo de sostén formado por distintas especies de células y fibras y cuya característica es que no tiene vasos sanguíneos. O sea, en este caso es un tejido blando que va a tener un desgaste, ¿ya? Pero a este tejido no llega nada, no pasa sangre en el fondo, no hay una vascularización. Por lo tanto, distintos medicamentos que uno puede ingerir quizás no van a surtir un efecto. Ahora, ¿este cartílago puede sufrir daño? Va a sufrir daño, lógico, por un tema del avance del tiempo, ¿ya? Y también por el tipo de actividad que nosotros tengamos. Ahora, función de los cartílagos en sí: amortiguar la sobrecarga de presión de las superficies articulares y permitir el desplazamiento de las superficies óseas sin que se produzca fricción entre ellas. Claro, porque si tuviésemos un movimiento como esto y no tuviésemos articulaciones, los cartílagos estaría rozando hueso con hueso. Y eso generaría un dolor bastante complejo de poder tratar. Eso pasa mucho. Igual con el tema de los zapatos, Rodrigo, haciendo un poco de memoria, un tiempo hasta atrás llegaron incluso a Chile unos zapatos de Kevlar, que Kevlar es el mismo material que los chalecos antibalas, Sí, es como parecía la fibra de carbono. Sí. pero es extremadamente liviano. Sí. Y de hecho, yo me tocó un tiempo utilizar un par y probarlos, y otra cosa, es como una zapatilla prácticamente. En el peso, en todo. En todo, es súper liviano y es como prácticamente que tú no tuvieses puesto un zapato. Y la seguridad es la misma. Es la misma, es la misma. Lo que varía, creo, el precio, ¿no? Sí. Sí. Mira, hace 10 años atrás, cuando yo trabajaba en una empresa en específico, yo me encargaba de la compra de los EPP. Entonces, yo me acuerdo que un día pregunté cuánto valían. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale este zapato? Y estoy hablando del año 2011, prácticamente 10 años atrás. Un zapato de composite común y silvestre valía 65, 70 mil pesos. Pero uno de Kevlar ya estaba valiendo sobre 130, 140 hace 11 años atrás. Ahora debe estar como 160, 70, 80, casi los dos gambas. Más o menos. Pero el pie, o sea, de verdad se alivia mucho. Hacer una inversión vale la pena. Sí, sí. Ahora, en todo caso, con un zapato de composite, que hay varias marcas en sí, y teniendo los cuidados, unos buenos cuidados, no es tanto el inconveniente. Ahora, el quien sufre más con los zapatos de seguridad no somos nosotros, son las mujeres en sí, ¿ya? La mujer siempre va a tener una tendencia a tener una circulación sanguínea mucho más lenta. Mucho más lenta. O sea, la mujer tú le puedes tocar, por ejemplo, la mano y la mano las tiene fría.
¿Ya? Ahora, ¿y por qué pasa esto? Bueno, hay una condición que hace diferencia básicamente del funcionamiento del sistema sanguíneo de hombres y mujeres. Ahora, eso a la mujer le acarrea un problema, que la mujer va a tener siempre mayor facilidad de generar varices. Por lo tanto, la mujer cuando trabaja tiene que tener cuidados bastante más específicos. ¿En qué sentido? Sentido uno, el cuidado de los pies tiene que ser pero muy, muy bien hecho, ¿ya? El tema también de evitar tener heridas en los pies, uno. El otro punto importante es que, bueno, hacer distintos tipos de ejercicio. Y otro punto es cuando van a hacer un reposo, mantener los pies a una cierta altura, ¿ya? Para ayudar también a que la circulación sanguínea se pueda forzar y pueda mejorar la circulación. Ahora, no solamente varices, la mujer también tiene tendencia a producir ciertas obstrucciones a nivel de ciertas arterias y ciertas venitas. O sea, por ejemplo, muchas mujeres pueden ver en sus piernas que tienen como una especie como de telarañas, ¿ya? Y eso en la práctica tiene que verlo un especialista, ya que eso puede ocasionar problemas mayores. O sea, em, el tema del zapato de seguridad, yo voy a ser bien concreto. Para mí, desde mi perspectiva, debe tener usos específicos cuando exista el riesgo de esto. Un riesgo de caída al mismo nivel, o un riesgo de golpeado por o caída de objetos sobre el pie. Ahora, el zapato de seguridad también va a tener un límite, o sea, no va a ser, no te va a aguantar, por ejemplo, una roca grande, pero sí va a soportar, por ejemplo, un martillo, pero ojo, que me caiga de cierta altura. ¿Ya? Pero eso es el punto, o sea, tiene que también no solamente la actividad que nosotros hagamos, tiene que también tener como una compensación en cuanto a ejercicio o actividades, y también bajo cierto tipo de actividad que recomienda un médico, ¿ya? Pero el tema de las varices es para la mujer y el tema de zapatos de seguridad es pero bastante complejo. No sé si las que han trabajado me pueden decir, me pueden aseverar aquello, ¿ya? Pero genera temas, para que también tomarlo en cuenta. La membrana sinovial es un tejido que reviste la articulación y la encierra en la cápsula de la articulación. La membrana sinovial secreta el líquido sinovial, un líquido transparente pegajoso, alrededor de la articulación para lubricarla. Ahora, algunos de ustedes nos espera que haya escuchado, por ejemplo, un concepto de una sinovitis, que es una inflamación de esto, que se inflama, hay un derrame, por ejemplo, de articulación, y que es un tema bastante doloroso, para poder también tomarlo en cuenta. Los ligamentos son bandas de tejido conectivo duro y elástico que rodea la articulación para sostenerla y limitar sus movimientos, porque si no tuviésemos los rangos de movimientos como uno los conoce, no existirían, ¿ya? Sino que tiene que haber un rango de movimiento, y lo cual el ligamento lo va a limitar. O sea, si eso no existiese, el brazo no llegaría hasta acá, llegaría hasta mucho más atrás. Aparte también tomarlo en cuenta. Los tendones son otro tipo de tejido conectivo, ¿ya? Que están localizados a ambos lados de la articulación. O sea, tenemos el hueso, que el hueso va a tener una unión con el músculo mediante los tendones. Ahora, por movimientos repetitivos, movimientos excesivos y sobrecargas, es normal y habitual que los tendones tengan problemas. Ahora, la tendinitis es una inflamación del tendón. Con el tiempo empieza a producirse una condición que se llama tendinosis, en lo cual la inflamación del tendón es más prolongada en el tiempo, y esas fisuras se empiezan también muchas veces a acumular calcio del exceso que uno puede veces consumir por la dieta. Y eso empieza a veces a producir un endurecimiento del tendón. Lo otro también muchas veces son unas protuberancias que se van generando en el hueso, y eso hace que como que peñisque también el tendón, ¿ya? Hay una patología muy conocida que es el famoso manguito rotador, que eso se da mucho en las personas que utilizan y usan en bastante intensidad los brazos, ¿ya? Un ejemplo de ellos son el personal que hace labores de cocina y labores de aseo, y los que trabajan directamente mucho con las manos, ¿ya? Es súper molesto ese tema del manguito rotador. Sí. Sí. Yo me caí en bicicleta el año pasado y me lo lesioné, y horrible para todo. ¿Y qué te ha puesto que todavía no sana al 100%? No. Al girar, a cualquier cosa, levantar un brazo para sacar algo en alto y duele al tiro, ¿no? Con frío, es complicado. No, sí.
Mira, las lesiones al cartílago y a los tendones son las que tienen recuperaciones no tan óptimas. Claro. ¿Ya? Y ahí y de hecho me acuerdo que una vez una kinesióloga me hizo mucho la recomendación de ante lesiones en los tendones y en el cartílago, evitar el exceso de azúcar. El azúcar, en el fondo, bueno, va a producir siempre, cuando el músculo está muy fatigado y hay falta de oxígeno, se genera siempre ácido láctico, que es lo que genera los calambres. Y eso, en la práctica, va a empezar en esas lesiones o en las roturas, el ácido láctico se acumula. Por lo tanto, es como cuando uno pasa algo así, uno siente calambres que son mucho más pesados. Y la articulación duele mucho, duele bastante. O sea, yo siempre insisto, lesiones a la articulación y al tendón, ¿ya? Y dieta rica en azúcar va a generar mayor ácido láctico y eso va a generar dolores más profundos, dolores más grandes de la articulación. O sea, aunque parezca ilógico, claro, uno habla de las medidas de control del puesto de trabajo, compensación de tiempo, pero también hablar con los trabajadores de que el tipo de vida que llevan y dieta va a repercutir directamente en su calidad de vida laboral y viceversa. O sea, todo lo que tú hagas en tiempo libre afecta tu trabajo, y lo que tú hagas en tu trabajo afecta tu tiempo libre. Eso hay que tomarlo bien en consideración, porque va a generar bastante inconvenientes a la larga. Las bursas son bolsas llenas de líquido localizadas entre los huesos, ligamentos u otra estructura adyacente y ayudan a amortiguar la fricción en una articulación. Ahora, esta bursa está en todas las articulaciones, ¿ya? Ahora, ejercicios de alto impacto o absorciones grandes de energía va a producir muchas veces una rotura en la bursa y eso te va a producir una bursitis, que también es una cosa bien molesta y bien dolorosa para poder también tomarlo en cuenta. Líquido sinovial es un líquido transparente pegajoso secretado por la membrana sinovial, ¿ya? Y recuerden que la sinovial en sí es como una especie de líquido que también ayuda hasta un punto a lo que es la articulación, ¿ya? A amortiguar también a lubricar. Eso es también lo que uno tiene que también ver tomar en cuenta. Los meniscos son cartílagos de forma semilunar que se encuentran en la rodilla y otras articulaciones, y se puede decir que los meniscos son los amortiguadores de la rodilla. Ahora, lo más probable que muchos de ustedes hayan escuchado a alguien que haya tenido que hacerse una cirugía de los meniscos, producto de algún desgaste, algún temita que hace que estos se empiecen a como a deshilachar y tengan que hacerse una cirugía que en el fondo tenga a corregir esa situación para evitar que el menisco se siga desgastando. Ahora, las articulaciones como rodilla, codo y hombro son las más complejas y generan varias lesiones, y también las muñecas. Ya, y las articulaciones sí vienen a tener bastantes compromisos. ¿Ya? Eso, el desgaste en el hombre tiende muchas veces a ser un desgaste menor que en la mujer. Razón motivo, muchas veces, bueno, no todas las mujeres son madres. Hay mujeres que eligen no ser mamás como opción de vida. Y cuando una mujer es madre, tiende también a tener como procesos de desclasificación más próximos o más pronto. Por lo tanto, siempre en el proceso del embarazo, a la mujer se le dan suplementos de calcio con vitamina D. La vitamina D es importante porque es lo que ayuda a la fijación del calcio en los huesos, ya para poder también ayudar a que no tengan un desgaste tan prematuro de su cuerpo. ¿Ya? Igual que el proceso de la lactancia también va a generar un desgaste en el cuerpo de la mujer. O sea, para poder tomarlo en cuenta. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá para poder seguir la próxima sesión. Pero antes de todo, no se me arranquen, por favor, chicos. Vamos a dejar de grabar.